Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos poblando de libros de filosofía judía nuestro anaquel con Pablo Dreisi. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, y Sí, vamos a tener un 2 por 1, es decir, sí. dos libros de un mismo autor, uno que está publicado en español, el otro solo en inglés. ¿De quién estamos hablando? Los dos libros se trata de un estudioso, un académico un académico fundamental para contar en una biblioteca de pensamiento judío, tal como la estamos imaginando, esta entelequia que construimos juntos. Eh, y se trata de Jakob Neusner. Jakob Neusner quizás es en el plano de los estudiosos de ese periodo al que alguna vez nos referimos cuando hablamos de Momigliano, de Vidal-Naquet, ese periodo tan importante como complejo y aún un periodo que se presenta como un enigma en el que se juega casi las culturas en plural de las que somos herederos, porque es el siglo I, explicar las divisiones, la bifurcación de caminos entre cuando hablamos de Boyarin también, recuerdo, aparte de Momigliano, Boyarin, todos estos estudiosos que echan luz sobre el misterio, el enigma de las razones que ayudaron a que los caminos del cristianismo y el judaísmo se separasen, si es que alguna vez estuvieron unidas, si es que alguna vez fueron una diferente a la otra, las modalidades por las cuales alguien podía percibirse a sí mismo como judío o como cristiano, cuáles eran las razones que respaldaban esas percepciones de sí mismos, eh, cuestiones doctrinales, cuestiones culturales, bueno, todas esas encrucijadas, esos cruces de caminos que son tan apasionantes. Neusner ha sido uno de los académicos, estudiosos, que ha intervenido con mayor eficacia en ese campo de problemas, que como uno puede rápidamente advertir, no solo son eidéticos, intelectuales, abstractos, sino que tienen consecuencias prácticas y alcanzan nuestra contemporaneidad de un modo palmario, ¿no? Bueno, como tú advertiste a los oyentes al comienzo, son dos los libros que vamos a colocar hoy. ¿Y por qué vamos a colocar dos libros? Primero porque Neusner tiene un libro que me gustaría colocar en nuestro anaquel. Es un libro en inglés, es un libro para quien tiene aspiraciones a profundizar, tiene pretensiones de profundizar en estas cuestiones y que que requiere una competencia y una familiaridad con el tema mayor. El libro en cuestión es In Quest of the Historical Pharisees, o sea, en busca de los fariseos históricos, y está editado por Baylor University Press en el 2007. ¿Por qué colocamos este libro de Jakob Neusner? Porque en este libro, que él lo editó con otro estudioso, Bruce Chilton, en este libro él se dedica a despejar presupuestos heredados y prejuicios heredados, cristalizados, acerca de la figura histórica de los fariseos.
¿Y por qué es tan importante esto? Porque el problema de los fariseos en el texto, en la Biblia, en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento, así como en los Evangelios, ha sido el motivo de escarnio, de invectivas, de maldiciones por parte de el cristianismo naciente. O sea, el texto evangélico, cuando debe referirse de manera negativa con imprecaciones, maldiciones hacia los judíos, que no son nombrados como tales. Esto es muy interesante en el Nuevo Testamento, pocos se los nombra en los evangelios como judíos, aparecen como publicanos, saduceos, sobre todo fariseos, y la idea del fariseo y luego del fariseísmo se llegó a convertir en un adjetivo calificativo de tipo derogatorio, negativo, con connotaciones que promovieron políticas de discriminación, por supuesto, que se naturalizaron coloquialmente ser un fariseo, y lo que hace el libro desde una perspectiva académica es desmontar este término, desmontar esa tradición, mostrando por el contrario que la complejidad del tema de los fariseos no se caracterizaban por la hipocresía, digo, no a nivel personal o psicológico, sino su doctrina. No era una doctrina de la presunción, ni del ritualismo, ni de la ley estricta. Todos estos son mitos y prejuicios que luego cristalizaron en un repertorio de términos derogatorios respecto de los judíos. Entonces es muy importante este libro. En ese sentido, el libro está dividido muy bien en la primera parte, que es un estudio sobre la figura, cómo aparece la figura del fariseo en las fuentes judías originalmente, y para allí, por supuesto, Flavio Josefo, Antigüedades Judías, la Guerra de los Judíos. Y una de las cosas que el libro muestra es la escasa presencia en los textos de Flavio Josefo de la figura del fariseo. Y por el contrario, lo copiosa que es esta figura en los evangelios, sobre todo en Mateo, y cómo la figura del fariseo, cómo hay un gap, cómo hay una distancia irremontable entre la figura histórica y las fuentes históricas de lo que fueron los fariseos, y luego todo eso que quedó como fariseísmo, todo aquello que cristalizó como fariseísmo durante el cristianismo posterior. Bien, por eso me parece un libro muy importante para acercarse incluso al problema del diálogo interreligioso. Y aquí podemos hacer una referencia al propio Jacob Neusner, hablar un poco de él. Nació en Estados Unidos en la década del 30, comienzos de la década del 30, y falleció en el 2016, a los 84 años, en New York. Como dije antes, fue un académico, historiador, teólogo, rabino, catedrático, estudió en Harvard y estudió en el Seminario Teológico Judío, donde se ordenó como rabino. Estudió en Oxford y en Columbia. Y en los últimos años llegó a ser parte o miembro del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton y en Cambridge. Tiene una cantidad de libros, no los voy a listear ahora, una cantidad notable de libros, todos académicos, de estudios sobre los temas a los que me referí recién. Pero
para tener una idea para los oyentes que estén interesados en profundizar. Voy a mencionar 2 libros, los 2 están en inglés, aunque antes de terminar la columna vamos a colocar el segundo libro, esta vez en español, el único libro en español que está publicado por Neusner. Bueno, los 2 libros en inglés que voy a mencionar ahora, que me parece importante mencionarlos para dar cuenta de las preocupaciones de Neusner, es Exégesis, lo leo en español, Exégesis de Jerusalén y Atenas, la congruencia de la filosofía clásica y talmúdica. Ese es del 97 y está editado por Brill. Fíjense esta preocupación, ¿no? En ver las confluencias, o como él pone, la congruencia entre la filosofía clásica y la talmúdica. Y en el 2008 publica un libro, traduzco el título al español, Judaísmo y Cristianismo en la era de Constantino, Historia, Mesías, Israel y la confrontación inicial. Y subrayo, la confrontación inicial significa esta preocupación de Neusner por este periodo, ¿no? por esta división de aguas, por esta división de caminos entre judaísmo y cristianismo. Antes de mencionar el segundo libro, quisiera hacer referencia a una cuestión que es muy interesante y que tiene que ver con el libro que vamos a colocar en español. En el 2007, Ratzinger, quien fue Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, lo cita a Neusner, y lo cita en el primer tomo de la trilogía de Ratzinger, que escribe Ratzinger, que está en español, que se llama Jesús de Nazaret. Lo cita en relación a el Sermón de la Montaña. Le dedica Ratzinger a Neusner 15 páginas de ese primer tomo de su Jesús de Nazaret. Ahora, ¿por qué lo cita Ratzinger? Lo cita con admiración a Neusner, porque Neusner había escrito un libro que en español lo podemos traducir como Un rabino habla con Jesús. El libro lo publica Neusner en el año 1993. En este libro, Un rabino habla con Jesús, Neusner se pone a sí mismo, hace como una estrategia narrativa, se pone a sí mismo como un discípulo admirado de Jesús, un judío observante, como fueron los discípulos, que sigue a Jesús. Y lo oye el Sermón de la Montaña, se queda admirado, pero poco a poco este discípulo, el alter ego del propio Neusner, va tomando distancia a partir de cuestiones, si uno quiere, doctrinales. Sobre todo el disenso final del discípulo que lo acompaña a Jesús en su viaje a Jerusalén tiene que ver con la pretensión no solo mesiánica, sino la pretensión de Dios que plantea el cristianismo. Entonces, es interesante porque Ratzinger, en su texto, tiene palabras no solo de respeto y de admiración, sino que lo toma a ese discípulo, a ese alter ego de Neusner, como un interlocutor válido para el diálogo interreligioso, y plantea Ratzinger que esa teátrica ficcional que monta Neusner, construyendo ese alter ego, es el modo en que tiene que darse el diálogo interreligioso, que es precisamente a partir de plantear
disensos argumentativos racionales, más allá, por supuesto, de lo que significa el plano de la fe. Entonces, en el 2000, la editorial española Encuentro, y esto es importante, publica el libro de Neusner, este libro del que estoy hablando y que fue óbice del comentario admirativo de Ratzinger, de Benedicto XVI, con el nombre de Un rabino habla con Jesús, que es precisamente este montaje ficcional del propio Neusner entablando con el recurso del alter ego un diálogo con el cristianismo. El libro se editó en español en el año 2000. De modo que colocamos dos libros. Por un lado, en español, Un rabino habla con Jesús, de Jacob Neusner, ediciones Encuentro, y por otro lado, In Quest of the Historical Pharisees, sobre los fariseos, también de Jacob Neusner. Pues un 2 por 1, una oferta que no nos podemos negar y que recomendamos aquí que se encuentre en las estanterías de todos los seguidores de esta sección y de la filosofía judía en general. Muchas gracias por habernos atendido, Pablo. Muchas gracias a ti, Jorge.